Hoy quería haber subido a la sierra a hacer algunas tomas, pero el caso es que ya está atascada la carretera. Siempre, la carretera de la Sierra de Madrid en invierno con nieve siempre se atasca enseguida. Entonces, bueno, he preferido venir aquí como veis, aquí a Navacerrada. Tenéis Navacerrada ahí al fondo, como podéis ver, ¿vale? Y tenéis aquí el pico de la Maliciosa y arriba la Bola del Mundo. Lo que vamos a hacer es, vamos a intentar utilizar los reflejos en el agua. Vamos a tratar de usar incluso un filtro de densidad neutra, ¿vale? Para hacer nuestras tomas, a la vez pues que vemos que hacemos hoy una pequeña introducción a la fotografía básica, la muy básica, orientada para aquellos que utilizáis vuestras cámaras en modo automático y que, bueno, pues que queréis empezar a utilizarlas en modo manual, o queréis ver realmente qué diferencia hay entre usarlo en modo manual y modo automático, porque muchas veces pues hay mucha gente que no necesita, ¿no? esa particularidad, ¿no? Bueno, yo creo que una de las partes más importantes de la fotografía es la creatividad. Máquina, ¿no? Sino que, bueno, lo que se trata de explotar con un sistema, utilizando los sistemas manuales, es, bueno, pues intentar explotar al máximo nuestra productividad y no dejarlo en manos de una cámara. Bueno, yo creo que aquí tenemos nuestra primera toma, y sobre esta toma vamos a ver lo que es la fotografía básica, ¿vale? Es decir, lo que son los parámetros de velocidad de obturación, diafragma, ISO. Hoy seguramente no trabajaremos con el ISO, solo haremos un par de pruebas para que veáis realmente lo que es el ISO y realmente para que veáis también lo que es el ruido. Bueno, antes de nada vamos a ver qué elementos contiene nuestra cámara. En este caso, el dibujo que hay aquí representado es de una cámara reflex, ¿vale? ¿Por qué? Porque lleva espejos. Si fijáis, esta parte verde es el espejo. Las mirrorless, la diferencia que hay entre una cámara reflex y una mirrorless es que no tienen espejo. Las mirrorless no tienen espejo. Pero bueno, vamos a pasar del espejo, ¿de acuerdo? No vamos a entrar al espejo. Vamos a ver lo que es nuestro diafragma, que es esta parte de aquí, que está en el objetivo. Digamos que esto es una membrana que, como veis, se puede abrir más o cerrar más. Aquí está en posición más cerrada, ¿vale? Y sin embargo, en esta está en una posición más abierta, ¿vale? Bien, a continuación tenemos lo que es el obturador, que es esta línea roja, ¿vale? Y este obturador es como una cortina que tapa nuestro sensor, que es esta parte azul, ¿vale? Luego, la luz entra por aquí, por nuestra lente, pasa por la lente, pasa por los cristales de la lente, pasa por el diafragma, que puede estar más o menos abierto, pero también que está situado en el objetivo, y pasa hasta el obturador. Como veis, aquí el obturador está abierto, y si el obturador está abierto, la luz llega al sensor, que es la parte azul, e impresiona el sensor, ¿vale? Bien, ¿qué es la velocidad de obturación? La velocidad de obturación es la velocidad con que esta cortina que tapa el sensor se abre y permite entrar la luz. Bien, si se abre y se cierra muy rápidamente, impresiona poco el sensor, es decir, al sensor le llega poca luz. ¿Por qué? Porque le llega durante muy poco tiempo. Sin embargo, si el obturador se abre durante más tiempo, ¿vale? Es decir, con menor velocidad, pues la luz llega durante más tiempo al sensor e impresiona más el sensor, ¿vale? Esta es lo que llamamos velocidad de obturación. El tiempo, la velocidad con la que esta cortinilla se abre.
si se abre y se cierra a mucha velocidad, el sensor se impresiona poco, con lo cual las fotos quedarán relativamente oscuras. Y si se abre durante más tiempo, pues quedarán más claras. Pero si se abre durante demasiado tiempo, porque la velocidad es muy baja, la velocidad de obturación es muy baja, pues se impresionará durante más tiempo, o incluso podríamos llegar a quemarla. ¿De acuerdo? Bien, esta es la explicación básica de lo que es velocidad de obturación. Vamos con el diafragma. Bien, el diafragma también sirve para lo mismo que el obturador, es decir, para dejar pasar más o menos luz hacia el sensor. Si nosotros el diafragma lo cerramos más, ¿vale?, pues pasará menos luz al sensor. Si lo abrimos más, como en esta situación, pues pasará mucha más luz al sensor, ¿vale? Bien, esto es lo que denominamos F dentro de nuestros equipos, ¿vale? F, ¿vale?, que es apertura del diafragma, ¿vale? Bien, F alto significa, F22 por ejemplo, F18 por ejemplo, significa que este diafragma está muy cerrado, ¿vale?, como es en este caso. Y Fs mucho más bajos, F4 por ejemplo, F3, F2 significa que este diafragma está mucho más abierto, es decir, deja entrar mucha más luz que si estuviese a F22, en el que deja entrar menos luz. Vale, pero entonces, si hemos quedado en que el obturador deja pasar más o menos luz y el diafragma deja pasar más o menos luz, ¿para qué sirven cada uno de ellos? Porque en principio parece que sirven para lo mismo. Bueno, pues no es así. No es así, porque básicamente para regular la cantidad de luz que entra al sensor utilizaremos el obturador, la cámara utiliza el obturador. Pero además, para dejar pasar más o menos luz, pero además medir la profundidad de campo, ¿vale?, se utiliza el diafragma, ¿vale? La profundidad de campo vamos a ver qué significa en la práctica. Pero básicamente la profundidad de campo es aquel espacio que dentro de nuestra fotografía aparece enfocado, ¿vale? Bien, pues vamos a pasar de esta teoría, vamos a pasar a la práctica y vamos a utilizar varias velocidades de obturación. Luego utilizaremos varias configuraciones de F, de diafragma, para ver cuál es la diferencia entre nuestras tomas. Cierro la toma. ¿Vale? Bien, y ahora en vez de la velocidad de 1.125 vamos a utilizar una velocidad de 1.200 y vamos a ir subiéndola paulatinamente, ¿de acuerdo? Ahora vamos a velocidad de obturación de 400, sí, y vamos a una velocidad de obturación de 800. Vamos a llegar hasta 1.800, ¿sí? Bien. Bueno, pues vamos allá. Fijaros que aquí tenemos las distintas tomas que hemos hecho y aquí arriba, esto es Lightroom, es un modelo de revelado de Lightroom, y aquí arriba tenemos la velocidad, la primera velocidad a la que hemos disparado, ¿de acuerdo? Es 1 partido por 125avos de segundo. Es decir, esto significa que es un 125avo de segundo lo que hemos disparado. F10, ¿vale? Esto de momento, el F y el ISO no vamos a entrar, pero bueno, es 1.125. Fijaros que ya ahora voy a disparar, la siguiente toma que he hecho, la he hecho a 1.200, ¿vale? Y fijaros que a 1.200 sale más oscura. ¿Os fijáis? 1.125, ¿vale? Dejamos que refresque, porque a veces el Lightroom le cuesta un poquito, ¿vale? Y sin embargo, el 1.200, pues la fotografía sale más oscura. ¿Por qué? Porque 1.200 es menor que 1.125, que 1 partido por 125, con lo cual 1.200 significa que ha habido el tiempo de obturación es mucho más rápido, es decir, se ha cerrado mucho más rápido, con lo cual el sensor ha estado menos tiempo impresionando, ¿vale? Si bajamos, si subimos, seguimos subiendo la velocidad a 1 partido por 400, bueno, pues vemos que sale aún más oscura la fotografía. Y si la hacemos ya a 1 partido por 800, que es una velocidad mucho más rápida, es decir, muchísimo menos tiempo impresionando el sensor, pues fijaros que vamos a quitarle los negros, porque si no, fijaros que sale la toma absolutamente oscura, ¿vale? Bien, con esto más o menos tenemos claro
¿vale? ¿Cuáles serían las velocidades a las que hemos disparado? Y si nos fijamos bien, aquí podríamos observar pues que nuestro indicador en nuestra cámara, en esta toma, marcaría 1.125, como indica aquí arriba, ¿vale? Fijaros, 1.125, y esta sería la toma como ha salido, ¿sí? Bien, si nos vamos a la siguiente toma, que se ha hecho a 1.200, bueno, pues aparecerá la toma, como que se ha tomado a 1.200, este sería el parámetro que aparecería en nuestra cámara, ¿vale? Si vamos a la siguiente, sería a 1.400, ¿vale? Pues el parámetro que aparecería en nuestra cámara, que nosotros deberíamos configurar en nuestra cámara, sería este de 1.400, y esta sería la toma. Y ya a 1.800, pues aparecería esta, ¿de acuerdo? Bien, yo creo que está claro que en nuestra cámara, esta parte de aquí, en Canon específicamente, es la velocidad de obturación, ¿vale? Pero veréis que en todas las cámaras aparece de una forma o de otra, o bien en la pantalla o bien a través del visor, os aparecerá la velocidad de obturación, ¿vale? Bueno, la velocidad de obturación, esto es practicar, ¿de acuerdo? Practicar y practicar hasta que, bueno, vayáis cogiendo un poquito el punto, ¿no? ¿Qué ocurre si, por ejemplo, pues en vez de a unos 125, en vez de hacer mayor velocidad de obturación, bajamos la velocidad de obturación, es decir, a 1.80, es decir, 1 partido por 80 es menor velocidad, con lo cual está más tiempo abierto el obturador. Como veis ya, esta fotografía está en algunos puntos demasiado clara. Si seguimos bajando aún más, veis que cada vez más clara, y si seguimos bajando aún más hasta 1.25, pues veis que la fotografía ya hay partes que están totalmente quemadas, ¿vale? Bueno, pues esto es la velocidad de obturación. En esto consiste en dejar pasar más o menos luz. Entonces, cuando el número de abajo, ¿vale?, el 1 sea más pequeño, más tiempo está abierto el obturador. Y cuanto sea más grande, menos tiempo está abierto el obturador. La velocidad de obturación, que como hemos dicho era esta de aquí, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver lo mismo para el F, para lo que es el diafragma, ¿vale? Hemos dicho que el diafragma, o sea, que el obturador servía para dejar pasar más o menos luz, es decir, que la zona quede más clara, más oscura, pero básicamente el diafragma también, porque al estar más abierto permite más entrada de luz, pero ya al estar más cerrado, menos. Pero que además el diafragma servía para gestionar la profundidad de campo. Bien, la profundidad de campo en esta foto, por ejemplo, sería desde donde la foto empieza a estar enfocada hasta donde termina de estar enfocada. Es decir, por ejemplo, si fijáis aquí, este extremo del banco, pues está enfocado, ¿vale? Observáis, la lata está enfocada. Esta parte de aquí atrás está casi enfocada, ¿vale? Pero ya veis que la parte de atrás ya empieza a estar desenfocada. Es decir, la distancia que hay desde esta esquina de este banco hasta esta rejilla, que está atrás, que está como a 1 metro aproximadamente, pues eso sería la profundidad de campo a F9, ¿vale? ¿Sí? Bien, fijaros que yo voy a bajar de ese F9 a ese F5, y si os fijáis, este borde sigue estando enfocado, la lata también, pero ya el resto empieza a estar bastante más desenfocado que la anterior. Vamos a fijarnos en la anterior. Si os fijáis, esta parte está todavía un poco más enfocada, ¿de acuerdo? Está un poco más atrás, pero sin embargo en esta, fijaros que ya está bastante más desenfocada, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos bajado el F. Por supuesto, fijaros que al bajar el F permitimos más entrada de luz y sin embargo la exposición parece la misma. Bueno, ¿por qué? Porque hemos subido la velocidad, ¿vale? Entonces, el F solo o la velocidad de obturación solo, pues no funciona. Es decir, hay que trabajar con los dos para obtener la exposición correcta. Bien, vamos a llevar un poquito más al extremo, ¿vale? Y vamos a ver a un F2. Fijaros que a un F2 la lata aparece enfocada, esta parte aparece enfocada, pero ya a partir de aquí, que habrá unos 20 centímetros más atrás de la lata, veis que ya empieza a estar desenfocada. Incluso en la lata, esta parte de aquí está enfocada, pero esta que está un poquito más atrás ya empieza a estar desenfocada, ¿lo veis? Y por supuesto toda la parte de fondo está muchísimo más desenfocada. Fijaros, con F2 que tenemos aquí, vamos a llevarlo hasta F9. Fijaros la diferencia. Aquí aparece enfocada la lata
casi enfocada esta parte de aquí atrás. Sin embargo, a F2 observaréis que la lata aparece enfocada, pero esto aparece totalmente desenfocado, ¿vale? Y fijaros que está a muy corta distancia, esto está a unos 20 centímetros más atrás. Y ya los barrotes que en la primera veíamos, que estaban a 1 metro por detrás, que veíamos enfocados, bueno, menos desenfocados, ahora están absolutamente desenfocados, prácticamente ya ni se ven. Y si ya lo llevamos al extremo, es decir, a F2, pues lo bajamos a F1.2, fijaros, pues ya todavía el desenfoque es muchísimo más extremo, es decir, la profundidad del campo se ha reducido muchísimo, es decir, la profundidad del campo va desde esta zona de la lata hasta un poquito, hasta esta zona de aquí. A partir de aquí, si os fijáis ya, todo lo que haya por detrás ya empieza a estar desenfocado y todo lo que haya por delante empieza a estar desenfocado también. Es decir, que con Fs muy bajos, en este caso F1.2, reducimos la profundidad del campo a prácticamente 5 centímetros. Es decir, desde aquí hasta 5 centímetros hacia atrás, ¿vale? Porque si veis aquí adelante ya empieza a estar un pelín incluso desenfocado, ¿vale? Bien, pues esto es trabajar con F, esto es trabajar con el diafragma. Fijaros que al utilizar un F muy abierto, es decir, muy bajo, la velocidad es bestial, tenemos que subirla muchísimo. ¿Por qué? Porque si no, entraría muchísima luz y quemaríamos la foto, ¿vale? Fijaros, si no, en esta, que hemos hecho F9 y sin embargo la velocidad es F125, es decir, es una velocidad bastante más lenta, ¿vale? Bien, como veis, bueno, esto tiene un poco de trampa porque aquí he utilizado un objetivo, pues la verdad que es un objetivo, posiblemente el objetivo más luminoso que tiene Calum, que es un 85 mm f1.2, que es bestial, o sea, la luminosidad que tiene, ¿vale? Son objetivos muy luminosos, pero normalmente cuanto más luminoso es un objetivo, pues más caro. Bien, como nota final, pues fijaros esta toma que está hecha a 1 F2.2, ¿vale? Y fijaros que la lata aparece enfocada. Fijaros que ni siquiera la lata se me ha cruzado ahí abajo por delante del foco y está enfocado aquí, ¿vale? Pero fijaros que a partir de aquí, estas que están un poquito más adelante aparecen desenfocadas y las que aparecen un poquito más atrás aparecen desenfocadas. Y el fondo, como veis, el árbol, pues aparece totalmente desenfocado, ¿vale? Bueno, pues esto es la profundidad de campo, ¿de acuerdo? Y la gestionamos con el F. Por supuesto que con objetivos que tengan, cuyo F sea objetivos menos luminosos y cuyo F mínimo sea F4, pues no podremos llegar a F2.2 porque el mínimo será el F1.4, pero también podremos conseguir más o menos este tipo de desenfoques. Bueno, pues creo que con esta explicación damos por entendido qué significa la profundidad de campo y cómo gestionamos nuestro diafragma. Bueno, vamos a ver el ISO, que hemos dicho que no íbamos a entrar en profundidad, pero sí que bueno, vamos a ver un poco en qué consiste. Bueno, como veis, esto es una toma que está hecha a una velocidad bueno, pues relativamente baja, 1.50, a un F relativamente bajo, 5.6, pero si os fijáis, esto está hecho a un ISO 10.000. Bueno, fijaros que la imagen presenta un aspecto, bueno, pues como que hay una serie de puntos blancos, ¿no? que evitan que la imagen tenga una buena nitidez, ¿no? Bueno, pues básicamente esto es el ruido. Como hemos dicho, el ISO es un amplificador del sensor, de la sensibilidad del sensor, y el sensor sí recoge muchísima más luz. Podemos sacar fotos en situación de poquísima luz, pero fijaros que el sensor, además de recoger la luz, también recoge ruido, ¿vale? Este ruido pues siempre lo podemos tratar con Lightroom, ¿vale? Como podéis ver, pues podemos reducir el ruido, ¿vale? Como veis, se reduce bastante, pero la fotografía pierde bastante nitidez, ¿vale? Como veis, si os fijáis, fijaros la diferencia de tratar el ruido, digamos, ya en postproducción a tratarlo a no tratarlo, ¿no? Este sería con el ruido ya procesado y este sería pues sin el ruido procesado, ¿vale? Pero os advierto que pierde bastante calidad la toma. Bueno, pues esto es todo lo que quería comentaros sobre el ISO.